En nuestro último capítulo de esta temporada, en Lecciones de la Biblia, estaremos hablando de aquella maravillosa profecía descrita por el profeta Isaías en los capítulos 65 y 66, que prácticamente toma estas palabras: He aquí yo hago o creo un cielo nuevo y una tierra nueva. Estas palabras son tomadas por Juan allí en el Apocalipsis, cuando se le revela la restauración de este planeta, de nuestro mundo, a través de la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más dolor, donde no habrá más muerte, y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de aquellos fieles salvos. Pero, ¿en qué contexto se da al profeta Isaías? ¿Cómo fue recibida por el pueblo, aquel que debía ser restaurado después del cautiverio? Sin duda alguna que cuando vemos el contexto inmediato tenemos grandes enseñanzas de aquel Dios amoroso preocupado por su pueblo. Pero cuando el pueblo no alcanza el cumplimiento por sus falencias, por su falta de fe, no alcanza el cumplimiento en su tiempo, entonces es cuando la Biblia nos plantea el tremendo privilegio de hoy nosotros ser recibidores de aquellas benditas promesas, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero aquella restauración comienza hoy con la decisión que hoy tú y yo podemos tomar. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, el nuevo nacimiento del planeta Tierra. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías capítulo 65, versículo 17. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro último capítulo de Lecciones de la Biblia. Pero como siempre decimos, usted no se preocupe, Lecciones de la Biblia continúa. Muy pronto usted va a saber de qué se va a tratar nuestra próxima temporada. Continuamos semana tras semana, pero esta temática que hemos estado estudiando acerca del profeta Isaías, estamos en nuestro último capítulo, especialmente para que usted desde ya tenga su Biblia en mano y poder abrir allí en el capítulo 65 y 66 del libro Isaías. Por lo tanto, gracias por su compañía. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes y los que se han dado el tiempo de escribirnos a través del correo electrónico o a través de los comentarios en las redes sociales, donde también están siendo emitidos los capítulos a través de las plataformas como por ejemplo YouTube. Ahí usted nos busca Lecciones de la Biblia, Nuevo Tiempo, y podemos también compartir aquellos capítulos, volver a repasar, descargarlos. Ahí usted sabe todo lo que tenemos a disposición en Internet. Pastor José, bienvenido. Muchas gracias desde ya por habernos acompañado durante toda esta temporada. Estoy ya anticipándome que siempre al final, en el último bloque, nos falta el tiempo, ¿no?, para comentar tantas cosas maravillosas de la palabra de Dios, pero desde ya le agradecemos por haberse dado el tiempo dentro de su agenda apretada y poder compartir con nuestros amigos aquí en Lecciones de la Biblia. Yo agradezco la invitación una vez más y por haber sido parte de este proceso, ¿no?, de estudio y de crecimiento espiritual en base a las lecciones que están en este lindo libro de Isaías. Así es. Hoy hablamos de restauración. La verdad que desde el primer capítulo estamos hablando de restauración, del plan, del propósito de Dios. Es algo que se repite, pero que el capítulo 65 y 66 lo hacen de una forma ya muy gráfica y con el propósito último que viene a conectar aquello, por ejemplo, del Génesis. Lo que el Señor hizo en el Génesis y el pecado estropeó, el Señor siempre lo quiere restaurar. Y es como el broche de oro
para el mensaje para el pueblo, ¿no? Así que vamos a estar estudiando interesantes textos muy conocidos, pero ahora en su propio contexto y una aplicación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, queremos invitarte a que allí, donde quiera que tú estés, puedas acompañarnos en esta oración para iniciar. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por el privilegio de poder abrir tu palabra y descubrir aquellos tesoros que enriquezcan nuestra vida. Bendícenos, acompáñanos en esta hora, que podamos, Señor, no solo aprender o repasar, sino reconfirmar aquellas decisiones que ya hemos tomado y, si es necesario, Señor, tomar nuevas decisiones como señal de fidelidad, de compromiso, que así sea conforme a tu voluntad. Acompáñanos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Josué, es inevitable asociar Isaías 65, 66 con Apocalipsis 21, cuando el Señor dice que he aquí cielo nuevo, tierra nueva, y todo lo pasado, ¿no?, quedó atrás. El verso, a partir del verso 17 del capítulo 65 de Isaías, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es fácil tal vez para nosotros leerlo en Apocalipsis, porque se da en un término escatológico, se da en un término que aún no ha ocurrido y que la tierra va a ser purificada y todo en el contexto de Apocalipsis. Pero ¿cómo entender estas palabras en el contexto de Isaías? Bueno, Isaías comienza describiendo una situación bastante complicada, desalentadora hasta cierto punto. Ya hemos estudiado o hemos pasado por esa descripción: el pueblo en oscuridad, el pueblo extraviado, sin esperanza en algún momento. Pero el Señor siempre recapitula y vuelve a presentar la esperanza de algo mejor. Dios tiene un plan. Y no hay otra forma de terminar el mensaje de Isaías. Es decir, si el libro terminara unos capítulos antes, quizá quedaría incompleta la historia. Entonces sería difícil entender a un Dios que describe una situación, que presenta una solución, pero no se ve el desenlace. Bueno, ¿cómo termina esto? ¿Cómo se aplica al final? ¿Qué hay después de todo lo descrito en el ámbito, en la esfera humana, en la esfera terrenal? Yo creo que es necesario que esté esta descripción final, y está completamente entonces conectada con la obra especial, sobrenatural de restauración final o regeneración que el Señor anuncia no solo en el libro de Isaías, sino que a través de toda la Escritura. Podemos tal vez decir, tal como en su momento lo comentamos, y aplicado ahora al capítulo 65, tal como en Mateo 24 Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, pero también al mismo tiempo acerca de ese futuro glorioso que es la segunda venida, que aquí se está hablando de alguna restauración después del cautiverio, siempre y cuando el pueblo aceptara todo el mensaje que se le ha expuesto, pero a la vez también está apuntando a esa restauración final después de la segunda venida. Correcto, es decir, hay primero una aplicación inmediata en el contexto histórico, en el contexto del pueblo de Israel. Sin embargo, bueno, cuando vemos nosotros cuál era el plan de Dios, la idea era que después de los 70 años de cautiverio ellos retornaran. Y efectivamente el Señor usó a Ciro para liberarlos, volvió un grupo dirigidos o liderados por Zorobabel. Algunos años después volvió Esdras con otro grupo para seguir, digamos, el proceso de restauración. Finalmente, Nehemías, ¿no?, regresó allí con el cometido de terminar ese proceso. No solo, obviamente, pero liderar ese proceso. Es decir, hay un cumplimiento histórico, quizás no completo en aquel tiempo. Dios quería restaurar plenamente a su pueblo. Sin embargo, hay cosas que no se dan como el Señor las quería. Y finalmente hay una proyección al tiempo final, al tiempo escatológico, en donde sí el Señor podrá hacer una restauración total en una realidad perfecta, en una realidad donde el pecado no dominará, donde ninguno de los elementos que están descritos en Isaías y que son figurativos del mal existirán. Muchos
tal vez al no respetar o considerar esta regla de interpretación que tú mencionas, al momento de leer eh, el 17, el 18, esos versos, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. No obstante, el verso 20, o sea, cuando hablamos de he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, pero cuando leemos, por ejemplo, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces dicen, bueno, aquí hay serios problemas teológicos o contradictorios, o contradicciones, digo, en donde primero Dios dice que va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, una restauración, pero que aún así eh, va a haber muerte. O sea, un niño va a morir de 100 años y a su vez el que es impío va a ser Claro. maldito por 100 años. ¿Cómo entender este? Bueno, esa es la parte de la aplicación, digamos, en los tiempos o en la historia del pueblo de Israel. Es decir, el Señor está describiendo una realidad que es ideal, pero limitada por las circunstancias terrenas. Es decir, esa primera parte de la restauración que el Señor quería hacer. No se está refiriendo directamente, aunque podemos encontrar algunas aplicaciones de todos modos, a la restauración total final que va a inaugurar, digamos, una etapa de eternidad para el pueblo de Israel. Entonces, lo que necesitamos nosotros es comprender lo que tú dices, ¿no? Que hay cosas que se aplican a la realidad humana en el tiempo del pueblo de Israel y otras que están directamente conectadas con el futuro perfecto, donde no cabría, ¿no? La muerte, no cabría, digamos, el envejecimiento, ¿no? Sino que en la eternidad esos factores ya no van a estar presentes. Interesante que aquí se entrelaza eh, y como efecto de la profecía condicional, ¿no? Lo que el pueblo no pudo cumplir, entonces esa profecía condicional pasa ahora a ser aplicada para el tiempo final. O, con el caso de estas, tiene una doble aplicación. Y fíjate, encontramos, por ejemplo, vamos al 25, Ujú. el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Sin duda alguna que cuando vemos que el depredador puede convivir con, con la presa, está hablando de un tiempo de paz, de armonía. Se puede tomar como una figura poética para decir que cuando el pueblo sea restaurado, y Ujú. como el profeta Jeremías decía, ¿no? Cuando buscan al Señor de todo corazón y lo encuentran, entonces por consecuencia va a haber paz. Van a seguir existiendo enemigos, amenazas, imperios, pero al confiar, al poner la confianza en Dios, va a haber paz, va a haber restauración. Y simbólicamente se representa aquí como que está en la armonía y la paz, que incluso un depredador puede convivir con su presa. Ahora, cuando lo tomamos literal, nosotros podemos perfectamente aplicarlo al tiempo cuando el reino de Dios se ha instaurado, en donde vuelve al estado original la creación de Dios. Ujú. Y antes del pecado, yo me imagino a todos los animales carnívoros en un régimen vegetariano, Ujú. ¿ya? Y para eso se requiere un cambio de naturaleza. Y uno se pregunta, ¿cuándo va a ser el cambio de la naturaleza pecaminosa y los estragos o consecuencias del pecado? Y es cuando Cristo vuelva y seamos transformados, como dice el apóstol Pablo. Entonces, perfectamente aquí podemos, son como esos lentes, ¿te acuerdas? No sé si Ujú. se usarán todavía, ¿no? Pero aquellos anteojos ópticos bifocales que te permitían, venían allí, te permitían para ver de cerca, pero también para ver de lejos. Y aquí encontramos dos capítulos que son bifocales, con promesas para el pueblo de Dios, si es que ellos se mantenían fieles, y también promesas para toda la humanidad con respecto a la restauración que Dios tiene para la tierra y por supuesto para sus hijos. Correcto. Hay elementos aquí que no son posibles en una realidad terrena, como por ejemplo ese cambio de naturaleza del que tú hablas. Es decir, es muy difícil imaginar o pensar
que en los tiempos del pueblo de Israel, después del cautiverio, iba a ocurrir ese cambio, ¿no? Pero sí, el mensaje es claro. Dios quería algo mejor. Un, un- un pueblo que prosperara, un pueblo que viviera en paz, un pueblo que cumpliera su propósito de ser luz para las naciones, un pueblo que viviera en armonía entre ellos. Pero hay otros que están conectados, como ya se dijo, con algo que está por venir. El capítulo 15 de Primera de Corintios dice que esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal recubierto de inmortalidad. Ese es el momento. Cuando Cristo viene, termina con el mal y sus consecuencias, cuando destruye la muerte, que es la consecuencia final del pecado, entonces el Señor nos dará una nueva naturaleza. A nosotros y a los animales que el Señor cree o recree la tierra nueva, por ejemplo, que vivirán en perfecta armonía como el comienzo. Esa parte, digamos, está todavía en el futuro. Y qué interesante que tal como veíamos en la temporada pasada, que en el jardín del Edén Adán tenía que trabajar. No era un paraíso, unas vacaciones eternas, en donde se piensa incluso ahora humanamente, con nuestra mente limitada, pero nos llega a pensar qué tedioso o qué ocioso será la eternidad, ¿no? Tiempo ocioso. Y no, veíamos que Adán tenía que trabajar, pero que el trabajo era agradable, era edificante. El trabajo le permitía continuar alcanzando conocimiento dentro de su perfección, dentro de su mente perfecta, seguir adquiriendo conocimiento y seguir admirando el amor de Dios. Ujú. Ahora, interesante que este principio también está en Isaías 65, cuando dice el verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Por supuesto que en estos anteojos bifocales se está apuntando a la restauración después del cautiverio. No obstante, podemos también aplicar a cómo será en el cielo la tierra, la vida de los redimidos. Claro, porque finalmente, como tú ya hiciste la referencia, hay que mirar el plan original. Y ese plan original involucraba que los seres humanos debían dedicarse a hacer labores, en este caso a cultivar el huerto, ¿no? En el caso de Adán y Eva. Pero a realizar otro tipo de tareas también, de tipo taxonómicos, definiendo los nombres de los animales, sus especies, sus familias, etcétera, etcétera. Un trabajo de tipo intelectual, pero también físico, equilibrado, porque finalmente nosotros identificamos a Dios también como el creador, ¿no? Dios nunca está quieto. Por eso Jesús dice que mi Padre trabaja, no para de trabajar. Y si fuimos creados a imagen de Dios, nos espera realizar trabajo, pero como tú bien dijiste, un trabajo agradable, un trabajo que nos da satisfacción, un trabajo que nos guste, un trabajo que nos haga crecer, porque por medio de las labores que nosotros desempeñamos, nuestro carácter también se va moldeando, vamos desarrollando virtudes, capacidades, y una vez que aprendamos y nos especialicemos en algo, quizás podemos tomar digamos, otra tarea y seguir desarrollándola, hablando de la eternidad. Así que el plan de Dios involucra el que el ser humano esté ocupado, su mente ocupada y siendo productivo para poder bendecir, ¿no? Y aportar a toda la creación y a sus semejantes. Todos los amigos que tienen tal vez alguna huerta, algún jardín con frutos, árboles frutales, Ujú. coincidirán conmigo en que no es lo mismo que ir a la verdulería, al mercado, al supermercado, a comprar frutas o verduras, que cuando tú vas, y más si uno tiene niños pequeños, ¿no? Y ellos son parte de esa cosecha o de plantar, de cuidar el jardín o el huerto, y después comer de él. Cuando Isaías habla de la alegría, el gozo de la restauración, se ejemplifica como que ellos plantarán sus viñas y comerán de ellas. Cuando una nación se apartaba de los caminos de Dios, venían los enemigos y los hacían no solo cautivos, sino que también Les arrebataban todo. vasallos, ¿no? Esto de Claro. pagar, imagínate cultivar tu tierra, pero para otros, Ujú. pagarle tributo a otras personas, a otros reinos, a otros gobiernos. Sin más eh, hablar cuando eran las tierras arrasadas, todo tu trabajo era quemado, era pisoteado, etcétera. Y eso sin duda alguna
que en la cultura del pueblo de Dios causaba depender de otros o estar pagando a otros. Y es un fiel reflejo del pecado, Ujú. ¿no? Pablo lo dice, lo que quiero hacer no puedo hacerlo y lo que no quiero eso hago, soy esclavo del pecado, ¿no? Y esta figura que para ellos era literal, de tener su tierra, de no pagarle tributo a nadie, de ser libres, de mientras estuviesen los caminos del Señor, sin duda alguna también refleja el gozo, la alegría y las labores que también en el reino de Dios cada uno de nosotros podamos tener. Queridos, vamos a hacer un alto, nosotros aquí vamos a detenernos un poquito, continuamos en el siguiente bloque, así que les esperamos. Y ya estamos de regreso, estamos continuando esta última lección acerca del libro de Isaías. Por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes que en esta temporada nos escribió de diferentes lugares aquí en Sudamérica. Por supuesto, también tenemos muchos amigos en Centroamérica que también nos están escribiendo. Y qué decir, en Norteamérica ahí tenemos nuestros amigos latinos que siempre están en compañía de lecciones de la Biblia. Donde quiera que usted esté, continúe, siga enviándonos sus saludos, sus mensajes, sus sugerencias, sus pedidos de oración, que estamos prestos. Y Pastor José, se da una dinámica muy especial cuando nuestros amigos piden oración por un hijo, una hija, por el esposo, por la esposa, y y ahí en los mismos comentarios, nuestros amigos y diferentes lugares dicen, querido, vamos a orar por ti, estamos orando por ti, se produce algo bien especial allí en los comentarios, especialmente en YouTube, o a través de un correo electrónico. Aquí el equipo de producción siempre está atento, buscando cuáles son los pedidos para ponerlos también en oración. Así que tenemos una autopista de doble vía. Nosotros oramos por ustedes, pero también ustedes nos hacen llegar sus sugerencias, inquietudes, pedidos de oración, ¿no? Eso es un poquito lo que nos permiten las comunicaciones hoy en día. El capítulo 65, estábamos hablando, es como una introducción hablando de la restauración para Israel, en especial Judá, Jerusalén. Y el capítulo 66 continúa hablando y diciendo, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Interesante que no solamente se nos muestra la restauración para Jerusalén y también la restauración para este planeta, sino que también la condición, la actitud, el accionar del ser humano, del Hijo de Dios que quiere o que quería en aquella época ser restaurado como nación y para nosotros hoy en día ser restaurado y tener parte en este cielo nuevo y tierra nueva. Preguntó el salmista David, ¿quién estará en tu santo monte? Y la respuesta es el limpio de manos y puro de corazón. Si bien es cierto, el Señor ha preparado un lugar maravilloso para todos, hay espacio suficiente para todos los que creyeren. Ujú. Lamentablemente hay algunos que han elegido o elegirán un destino distinto. Como tú bien dices, hay un filtro. Ese filtro pasa por la fe, pasa por la confianza, pasa por la coherencia de nuestras vidas entregadas al Señor. Es decir, aquí se menciona que los humildes, ¿no? De Ujú. espíritu, el que teme al Señor, el que escucha con atención, dice, el que tiembla a mi palabra. Ya hemos hablado del concepto de temor, ¿no? Que no involucra un miedo, digamos, irreflexivo, sino que es un asombro, ¿no? Por entender un poquito Pero de la interesante, grandeza de Dios. interesante, Josué, perdón, el enfoque que ahora es temor o el que tiembla a mi palabra. Ujú. O sea, está la conexión, el temor a Jehová, pero también no descuidar que a Jehová, a Cristo, su carácter, su amor lo encontramos aquí en la Biblia. Eh, esta también debemos poner atención a esta actitud del cristiano, de un hijo de Dios en relación a la palabra de Dios. Correcto. La palabra es la revelación misma de Dios, a lo que nosotros podemos acceder para conocer a Dios,
está aquí en la palabra. Por tanto, rechazar la palabra o irrespetar la palabra es rechazar a Dios o faltarle el respeto a Dios. La palabra no está separada de Dios. De repente uno se puede encontrar con personas que piensan así, ¿no? Y hay una dicotomía en sus mentes. Y dicen, bueno, yo amo a Dios, me comunico con Él, pero no necesito la palabra. La Biblia en realidad no tiene importancia para mí. No, hay una relación, ¿no? Es como cuando Jesús dice allí en San Juan, eh, eh, ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios da testimonio de Jesucristo y nos conecta con Jesucristo. Y así como Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida, también habló de que las palabras son espíritu y son vida para nosotros. Entonces hay una conexión. Tú no puedes separar a Dios de su revelación. Tú accedes a Dios, a entender a Dios y conocer su voluntad por medio de la palabra revelada. Entonces, nuestro respeto y amor hacia Dios se manifiesta también en nuestro respeto y amor hacia su palabra. Y qué interesante que entre el verso 1 y el 2, el 80% de esos dos textos está hablando acerca de quién es Dios y lo que Él hace. Y después lo contrasta y dice, Ujú. pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. O sea, tal vez aquí la aplicación y pregunta es, ¿cómo nosotros podemos acceder a Dios, a la verdad, para poder ser restaurados, para poder obtener la salvación? Entonces, acá nosotros vemos que ser humilde, aquel que es pobre y humilde de espíritu. Estaba pensando en aquella bienaventuranza, ¿no? Siempre para el Señor es de alta estima los pobres y humildes de espíritu. ¿Pero a qué se refiere? Porque suena como medio peyorativo. ¿Quiénes son Claro. los pobres? Pobres es una palabra ahí que a nadie le gusta, ¿no? Pero ¿qué significa pobre y humilde de espíritu como requisito para que Dios ponga sus ojos sobre aquella persona? En el contexto del sermón de las bienaventuranzas, el pobre de espíritu es el humilde de corazón, el que reconoce su condición y su necesidad de Dios. No es el pobre espiritual, que es otra cosa, porque el pobre espiritual sería aquella persona que no conoce a Claro. Dios o que no tiene una vida, digamos, rica espiritualmente. O peor aún, que lo conoce y ha descuidado su relacionamiento espiritual con Dios. Correcto. Entonces, el pobre de espíritu está conectado con esta declaración, o sea, ser humilde, el que reconoce su necesidad de un Salvador, aquel que sabe y es consciente que no va a llegar al cielo por su esfuerzo, que él no califica para el reino de los cielos, pero cuando escucha la palabra de Dios, cuando ve su grandeza, su capacidad de salvar, de perdonar, de transformar, él se somete y él dice, Señor, aquí estoy. Tú eres el único que puede hacer de mí algo distinto y que me puede llevar al reino. Yo no puedo por mí mismo. Entonces, eso de ser pobre en espíritu se refiere a esa actitud de humildad, de reconocimiento de la necesidad más profunda, humana, que es la necesidad del perdón y la salvación. Después en el verso 10 dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. En el Nuevo Testamento, Jerusalén es el pueblo, la iglesia de Dios, ¿no? Esta novia que está hermoseada para venir al encuentro con su Señor. Eh, yo creo que como consecuencia, ¿no?, de ser pobre y humilde de espíritu, de temblar ante la palabra de Dios, de depender de la palabra de Dios, como consecuencia va a traer el alegrarse con la iglesia, el gozarse con ella, el amar a la iglesia y llenarse de gozo. Qué interesante, pero muchas veces es como que solamente vemos los aspectos negativos y nos encontramos como si fuera un muro de lamentos, de queja. Ujú. Nos faltaría solo poner un libro de quejas y reclamos, porque muchas veces nuestra propia cultura o forma de pensar nos hace descuidar este consejo que estaba dado, insisto en esta idea, ¿no?, en su propio contexto, pero que a nosotros también nos dice cómo apreciar y amar y valorar el ser parte de la iglesia de Dios. Bueno, ser parte de la iglesia, del pueblo de Dios, es un enorme privilegio. Y si bien es cierto, la iglesia aún está en esta tierra, todavía no estamos
en el cielo, todavía no estamos en la tierra nueva, todavía estamos transitando y hay cosas, desafíos en el camino, así como fue el transitar del pueblo de Israel por el desierto hasta llegar a Canaán. Entonces hay cosas que a veces lamentamos, hay cosas que no son tan buenas, porque finalmente la iglesia es la suma de todos nosotros, ¿no? Los defectos de la iglesia es la suma de nuestros defectos, pero también de nuestras virtudes, pero sobre todas las cosas. Debemos entender que la iglesia es un organismo vivo, establecido por Dios. Él le infundió vida. Y la cabeza de esta iglesia, como dice el apóstol Pablo, es Cristo Jesús. Es cierto, no estamos todavía en el reino de los cielos, todavía no hemos llegado allá. Y nos encontramos con cosas que nos pueden entristecer por la imperfección de esta realidad humana. Pero ser parte de la iglesia debe ser un motivo de gozo, de alegría, de celebración. Por eso el texto, ¿no?, que se mencionaba, alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos de gozo con ella, todos los que os enlutáis también por ella. Es decir, nos llama a tener el corazón en la iglesia, estar realmente aquí unidos. Y es por eso que allí en el capítulo 12 de Primera de Corintios se compara la iglesia con un cuerpo, ¿no? Y todos somos miembros que están unidos, ligados. Cada uno se duele cuando, digamos, hay un órgano afectado, un miembro afectado. Finalmente todo el cuerpo se resiente. Pero cuando hay alegría, también todos los miembros del cuerpo se alegran en conjunto. Es decir, yo creo que ese es un factor muy importante. Hay personas que a veces ven la iglesia como algo superficial. Yo he escuchado inclusive por allí decir, no, para mí ser parte de la iglesia no es tan importante. Yo tengo mi conexión personal con Dios. Entonces yo asisto a la iglesia o no asisto, o sigo las transmisiones o no las sigo, porque en realidad yo y Dios estamos bien, digamos. Me parece que esa es una posición peligrosa, porque la Biblia nos presenta de que los hijos de Dios deben estar en el rebaño, donde hay un pastor que es el Señor. Nos habla del cuerpo, la analogía del cuerpo. Nos habla de un pueblo con identidad, donde todos los que somos parte de ese pueblo entendemos que eso es un privilegio, una responsabilidad también. Pero la Biblia no nos presenta una dispersión de creyentes sin identidad, sin forma, que andan por allí diciendo que tienen una relación con Dios. Yo creo que es muy, muy importante que entendamos la importancia de ser miembro de la iglesia. Y esa membresía está sustentada en una base espiritual. Estoy unido a Cristo, a la cabeza, entonces por lo consiguiente unido al cuerpo también. Y qué interesante que añadir a lo que tú estás hablando, que el libro de Hechos muestra también incluso una estructura que Dios respeta, que Dios usa, en donde, por ejemplo, estoy pensando en el Concilio de Jerusalén, donde los cristianos se reúnen, tienen sus decisiones, tienen sus acuerdos, analizan la situación, contextualizan también la predicación del Evangelio, están viendo los desafíos culturales, un sinnúmero, y el mismo apóstol Pablo también. Él, ¿te acuerdas cuando él viajaba, recogía ofrendas y las llevaba para aquellas iglesias que están? Entonces había una organización, Correcto. un sentido de pertenencia, como tú dices, cuando solo como excusa yo digo, no, mi religión es mi relación con Dios, carezco de un sentido de pertenencia. Alguien dice, no, tú puedes pertenecer al pueblo de Dios. Es cierto que el Señor no viene a buscar una religión, a una denominación, pero sí hay un pueblo que tiene una función clara, que se identifica en la Biblia, que siempre Dios ha tenido su remanente. Isaías 65 y 66 está hablando de este remanente que vuelve a Jerusalén, que restaura, que es restaurado, que se restaura el servicio del templo y todo. Ahora, aquí el consejo es, hay que alegrarse, hay que amar a Jerusalén. Sí. Entonces cuando amar la iglesia, amar Jerusalén, cuando nos vamos al tiempo de Jesús, nos vemos que habían personas que habían malinterpretado o tergiversado este consejo. Y yo tengo aquí abierto, por ejemplo, en Mateo 24, cuando Jesús estando en el templo, él dice en el capítulo 23, él dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces los que escucharon quedaron un poco intrigados, incluyendo los discípulos.
En el capítulo 24 dice, cuando Jesús estaba saliendo del templo, Él dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso produjo, iban saliendo hasta que llegan al monte donde Jesús iba a estar allí con sus discípulos. Y yo me imagino en ese caminar, ellos se codeaban y decían, pregúntale tú, no, pregúntale tú. Hasta que ellos le preguntan, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Por qué? Porque para la mentalidad colectiva del judío en los tiempos de Cristo, ellos amaban, tenían ese sentimiento, amaban el templo, amaban su nación. Entonces, el consejo era ese, ¿no? En Isaías. Pero resulta que confiaron más, tal vez en la infraestructura, tal vez en la forma, en el modelo, pero cuando Jesús estaba allí y les anuncia y les dice, yo salgo, no me veréis más, vuestra casa va a quedar vacía. Entonces ellos quedan ahí intrigados, preocupados, angustiados, hasta que le hacen la pregunta y Jesús le responde con esta forma bifocal de Mateo 24. Pero hasta en esto, Josué, nosotros podemos incluso hasta tergiversar, perder el foco entre la relación que debemos tener con la iglesia, con Cristo, cómo yo interactúo con la iglesia, me siento parte de, tengo ese sentimiento que soy un adventista del séptimo día, cuál es mi apreciación en base a la estructura organizacional. Es interesante este concepto que nos plantea Isaías de amar, de ser parte, cumpliendo la misión, no siendo ocioso, porque si no, ahí es otro factor. Ser parte, amar a Jerusalén, amar la iglesia, viene del amor a Cristo, ¿no? De cumplir la misión. Aceptar el llamado de Cristo también es aceptar el llamado a ser parte de su familia aquí en la tierra. Dios no quiere hijos solos, abandonados a su suerte. Él los llama a ser parte de una familia y en el contexto de esa familia los hijos de Dios crecen, se desarrollan, se van perfeccionando, aprenden la paciencia, aprenden a amar, aprenden a amarse los unos a los otros y así prepararnos para la eternidad. Ahora, cuando nosotros pensamos la iglesia, a veces tenemos una visión limitada de lo que es la iglesia. La Biblia nos plantea que la iglesia, como ya dijimos, es un organismo divino humano, divino desde su origen, porque Dios creó la iglesia, la estableció, Jesucristo mismo creó su iglesia, si hablamos de esta era, ¿no? Pero el pueblo de Israel fue también establecido, digamos la iglesia del Antiguo Testamento fue establecido por Dios. Ahora esta iglesia tiene distintas dimensiones. Una dimensión tiene que ver con el mensaje, con la verdad. Y tenemos que estar conscientes de que ser parte de esta iglesia involucra un mensaje, una identidad desde el punto de vista de la revelación. Y en eso tenemos que estar de acuerdo, ¿no? En que la revelación es una, la verdad del Señor es una, está en la palabra, etc. Otra dimensión de la iglesia tiene que ver con la misión. Es decir, esta iglesia tiene una misión. Sin la misión, la iglesia se desenfoca, como que pierde su sentido de ser, de existencia. Entonces, ahí hay 8 elementos. La misión. Entender de que tenemos una misión, entonces nos pone en acción y nos hace entender por qué en este tiempo de la historia estamos realizando una obra. Y el tercer aspecto, la tercera dimensión es la organización, ¿cierto? Que tiene fundamento en la Escritura. O sea, Dios es un Dios de orden. La misma deidad, ya hemos comentado eso, es una organización, ellos son una organización. Hay roles distintos, hay planes, ellos planifican, ellos ejecutan esos planes, son planes perfectos, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel era una organización, una nación, una organización compleja. Hoy en día la iglesia, nuestra iglesia, una organización, siguiendo los mismos principios organizacionales establecidos en la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces los seres humanos tenemos una mirada unilateral, ¿no?, de la iglesia. Y nos gusta el mensaje, pero no la misión. O nos gusta y nos entusiasma la misión, pero no la organización. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, yo creo que puede ser gráfico. La familia es una organización. Así es una organización. Somos parte de esa organización. ¿Qué tal si yo dijera, bueno, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, los quiero mucho, pero no quiero vivir con ellos?
No quiero llevarme la carga de tener que liderar junto a mi esposa este hogar, preocuparme de los problemas, ver los temas de salud, la educación de los hijos, la disciplina de los hijos, trabajar para sostener este hogar. No quiero, entonces me voy a vivir a otro país, les mando tarjetas, mensajes, pero no estoy en el hogar. ¿Qué pensarían de eso? Me dirían, el pastor está bastante loco, ¿no? La familia es la familia, hay que estar en la familia. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia es la familia de fe. Tú puedes comenzar a pensar y a desvariar y a decir, bueno, yo me gusta el mensaje de la iglesia, la misión, pero yo no me relaciono con la iglesia, no me gusta la organización, no quiero vivir en este hogar con sus reglas, sus normas, con sus virtudes y defectos como toda familia. Yo creo que esa forma de pensar sería muy nociva. Ujú. El Señor sabe que aquí en esta tierra nada es perfecto, pero próximo, lo más próximo a una organización y a una realidad perfecta es la iglesia, lo más próximo. Y que nos ayuda a prepararnos para convivir con nuestro Señor en las mansiones Así celestiales, es. su iglesia aquí en esta tierra. Vamos a hacer un alto y ya continuamos con nuestro último bloque, especialmente con el último mensaje del profeta Isaías en el capítulo 66. Hola, ¿has escuchado las frases el tiempo del fin, la batalla final o el regreso de Jesús? Estas y otras frases podrás conocer más de cerca o comprenderlas totalmente al pedir la revista de estudio Apocalipsis. En ella encontrarás muchos más temas relacionados a la revelación de Jesucristo para la humanidad en el pasado, en el presente y en el futuro cercano. Solicítala de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Te estamos esperando. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque y queremos aprovechar bien los minutos, pastor, porque ahí en el capítulo 66 tenemos varios conceptos interesantes que tratar. Verso 18 del capítulo 66, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Qué interesante cómo esto hace eco inmediatamente en el Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis, ¿no? Yo conozco tus obras, esta obra de reunir a las personas, de que la gloria de Dios sea manifestada. Y fíjate aquí, el verso 19 dice, pondré entre ellos señal. ¿Ya? En Ezequiel capítulo 9 se pone una señal en aquellos que son hijos de Dios, hijos fieles, que claman por los pecados que se estaban produciendo dentro del pueblo. Apocalipsis 7 también menciona que los redimidos, los restaurados van a recibir una señal. Ezequiel dice que la señal entre el pueblo y Dios es, por ejemplo, los días de reposo. El día O sea, sábado. vemos cómo aquí se cumple, se está vislumbrando cuando el pueblo de Dios cumple el propósito de ser luz para las naciones, dice que vendrán como ofrendas. Sí. Y después dice que tomaré de ellos, verso 21, para hacerlos sacerdotes y levitas. ¿Cómo podemos entender este propósito misionero que Isaías termina mostrándonos acá y especialmente para nosotros? Lo primero que llama la atención en estos versículos es cómo Dios atrae a las naciones y a los pueblos y a las personas de toda procedencia, los atrae con su gloria. Ujú. Y en la Biblia nosotros encontramos dos acepciones en relación con la gloria de Dios. Una de ellas tiene que ver con la luz, ¿no? El resplandor que viene de la presencia de Dios. Yo creo que, no sé si alguien haya tenido ese privilegio en estos tiempos de ver la gloria de Dios, ¿no? Quizá Moisés vio
poquito de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, ese brillo, esa luz que emanaba o emanó de la presencia del Señor. Pero la acepción más recurrente que está en la Biblia tiene que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios, su bondad, su amor, su justicia y su poder son un reflejo de su gloria, ¿ya? Y yo entiendo que aquí se puede entender de ambas maneras, ¿no? Pero principalmente quiero detenerme en esto de que el mundo vea revelado el carácter de Dios. Ese mundo que vive en el desamor, en la oscuridad, en la desesperanza, en la injusticia, que clama de dolor, ve en Dios un Dios amoroso, un Dios que les acepta, un Dios que quiere hacerles el bien, un Dios que les restaura. Entonces se sienten atraídos, quieren ir donde ese Dios maravilloso para que atienda sus necesidades, cumpla sus esperanzas, transforme sus vidas. Y allí entonces está la participación de los hijos de Dios, de todos nosotros. Dios espera reflejar su carácter y su gloria por medio de nosotros. Entonces los pueblos verán eso. Verán que los hijos de Dios viven a la luz de la presencia de Dios. Y ellos querrán entonces también tener el mismo privilegio. Y menciona algunas naciones que vendrán y vendrán a traer sacrificio. ¿Qué mayor sacrificio, no? ¿Cómo los llama? Claro. Traerán a vuestros hermanos. Les llama Exactamente, hermanos, son ¿no? sacrificios. A ver, no es para que nos confundamos. Sacrificios humanos. ¿En qué sentido? No en el sentido que hacían las naciones paganas en el pasado, sino que la ofrenda, el sacrificio más grato para Dios es que una persona llegue a sus pies, que presentemos y llevemos personas, no importa su procedencia, las llevemos a Cristo, las ofrezcamos como ofrenda. Muchos tal vez nos hubiese gustado que el libro de Isaías hubiese terminado con el verso 23, Sí. ¿ah? Pero termina con el 24. ¿Es este un argumento bíblico para un infierno? Pues dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Tal vez los hijos de Dios dentro de la ciudad y de repente se empinan para mirar hacia afuera y se dan cuenta que están los impíos sufriendo eternamente. ¿Eso es lo que está diciendo el libro de Isaías y con esto está terminando o no? No. Bueno, son figuras que se usan aquí. Ya dijimos que hay cosas que estaban relacionadas con la experiencia del pueblo de Israel en ese tiempo y otras que están conectadas con la eternidad. A través de la Escritura nosotros encontramos de que desde el punto de vista de la antropología, ¿no? Y la naturaleza del hombre, cuando el ser humano muere, deja de ser. Y sus emociones, sus pensamientos se extinguen y los muertos nada saben. Y eso está a través de toda la Escritura. En el Nuevo Testamento se reafirma también. Así que pareciera una contradicción, pero no lo es. Lo que pasa es que hay una conexión de esta imagen con la imagen que estudiamos nosotros en la historia de la muerte del ejército de Sennacherib, ¿se acuerdan? Es decir, cuando Dios actuó, hizo justicia, vengó su nombre, Él destruyó a los malos. Y los israelitas cuando fueron a ver lo que había pasado se encontraron con los cadáveres. Es decir, estaban muertos, no estaban vivos. Y aquí dice de igual forma, dice que se van a encontrar con los cadáveres, conectando esa imagen. Pero lo que sí dice es que su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y ahí donde está el problema. Dice, se van a quemar para siempre. Pero resulta que lo que está hablando aquí es básicamente del efecto del juicio. Es un juicio con consecuencias eternas. Es un juicio definitivo. Es una muerte de la cual no retornarán, no volverán, no hay más oportunidad. Y nosotros encontramos eso a través de toda la Biblia. Por ejemplo, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor usó fuego del cielo cuando hizo juicio contra estas ciudades perversas. Pero nosotros vamos al Mar Muerto, a esa zona, y no están quemándose esas ciudades. Sin embargo, en la epístola de Judas dice que el Señor las destruyó con fuego eterno. ¿Me entiendes? Entonces, no es una contradicción, solo que es una imagen que hay que entender en su contexto y también comprenderla en su contexto más amplio, que es toda la Escritura y lo que la Escritura dice respecto al juicio y la destrucción de los malos. Sin duda alguna que para Israel o para Jerusalén era
una promesa de restauración también para nosotros, y termina el libro de Isaías hablando de eternidad, Correcto. hablando de restauración eterna, de adoración eterna, de convivencia eterna con Cristo Jesús, pero también, como tú señalas, que si aquel que no está en este propósito terminará con consecuencias eternas, más que una circunstancia o situación de un fuego eterno, es las consecuencias de ese fuego, que es la destrucción eterna de Ujú. Satanás y todos aquellos que le siguieron o que no aceptaron a Cristo Jesús. Josué, ha llegado la hora de terminar, de concluir, pero especialmente hacer un llamado. Creo que con esta tremenda invitación y con esos textos maravillosos, venid luego, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, no temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, y termina, ¿no es cierto?, el libro de Isaías hablándonos acerca de aquel deseo de Dios de hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, y que sin duda alguna la invitación es para ser parte de aquel momento maravilloso cuando Cristo venga. Realmente da valor y se afirma nuestra esperanza cuando escuchamos las palabras de Jesús: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y cuando lo haya preparado, vendré otra vez y los tomaré conmigo y los llevaré conmigo para que estén siempre a mi lado. El Señor ya ha preparado un lugar para nosotros. Pronto emergerá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde todo será armonía, paz, alegría, donde no habrá enfermedad, donde no habrá injusticia, donde no habrá sufrimiento ni conflictos entre las personas. Es un lugar maravilloso. Ese lugar será una realidad para nosotros porque el Señor ya pagó el precio de nuestra salvación. Y en esta hora quisiera decirte, querido amigo, que has seguido las lecciones durante todas estas semanas, que el Señor tiene un lugar para ti también. Acéptale de todo corazón, conságrate a Él. Elige vivir la vida junto a Él para proyectar tu vida en la eternidad. Quisiera orar por ti, para que el Señor haga de esto una realidad en tu vida ahora y, por supuesto, en el futuro glorioso que nos espera. Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque por medio de tu palabra tenemos esta luz y renace en nosotros la esperanza de un futuro mejor. Cuando miramos este mundo, vemos cosas buenas, pero la mayor parte de las veces quedamos decepcionados al ver el dolor, la injusticia, la maldad que predominan. Sin embargo, Señor, tú no nos has dejado solos aquí, sino que has preparado todo un plan maravilloso que contempla una vida perfecta, una vida sin muerte, sin enfermedad, sin ningún dolor. Y queremos estar pronto allí, Señor. Es por eso que te pido por nuestros amigos, los que están todavía a lo mejor en el valle de la indecisión, para que tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, les invites, les atraigas con tu gloria, con tu amor, con tu carácter amoroso, para que ellos se entreguen a ti y puedan tener parte en esta nueva realidad que tú has preparado para nosotros. Lo rogamos todo y lo agradecemos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué, por habernos nuevamente acompañado durante esta temporada. Un cariñoso saludo, un abrazo fraternal a la Facultad de Teología. Que Dios te bendiga en tu ministerio junto a la familia. Muchas gracias por haber participado. Fue realmente un privilegio, una oportunidad también de aprendizaje, de crecimiento y de poder estar con nuestros hermanos y amigos que nos siguen fielmente en este programa. Así es. Y amigos, ha terminado esta temporada. Pero como le decíamos al comienzo, no se preocupe. Nosotros nos volvemos a reencontrar en el próximo capítulo con una nueva temporada, una nueva temática aquí en Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.